Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Oxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva actividad de esta nueva sección de la Semana Negra que lleva por título Primeros Lectores y Mundo del Cuento. Hoy
tenemos una de las actividades que a mí como coordinador del evento más ilusión me hacía. Os vamos a presentar Marcello Belotti, que después voy a hablar un poquito sobre él, y yo mismo, que me llamo David, este bello libro de Antonio Gramsci. Mirad, estamos dentro de una sección de la sección que se llama El Hilillo. Y El Hilillo, que hemos tenido varias charlas con este tema, pretende dos cosas. La primera, conectar a la gente más joven con lo que leían sus madres, sus padres, sus abuelos y sus abuelas. Y la segunda, dar a conocer el trabajo especialmente pensado para todos los públicos y para la infancia de grandes pensadores que en el mundo han sido. Antonio Gramsci fue un señor muy importante, italiano, como Marcello, que pensó mucho, trabajó mucho por el bien común y por ello sufrió cárcel y muerte. Desde la cárcel escribió estos cuentos para sus hijos. Al más pequeño, creo, Marcello luego hablará, no lo pudo ni conocer, ¿verdad? No, sus hijos se llamaban Delio y Giuliano. Conoció solo a Delio cuando tenía 2 años y a Giuliano nunca lo conoció. Pero su manera para mantener una relación bonita, afectuosa con sus hijos fue exactamente escribirles desde la cárcel estos cuentos muy bonitos. Y bueno, los más mayores quizás conozcamos a Antonio Gramsci, muchos lo hemos leído y muchos lo hemos intentado aplicar en la práctica, porque sobre todo Antonio Gramsci es una persona que intentó mejorar el mundo desde el punto de vista de aquellos y aquellas que tenemos que trabajar para poder vivir, que sabéis que no es toda la población. Hay gente que generación tras generación vive de manera opulenta sin trabajar. La mayoría tenemos que hacerlo para poder comer y bueno, poco a poco hemos ido mejorando gracias a señores como Gramsci, que también pensó en los más pequeños, en las más pequeñas. Hoy tenemos además la suerte de contar con el editor de este libro de Icaria, que generosamente se ha venido desde Barcelona. Él es Marcello Belotti. Siempre le escribimos mal el nombre, pero es un nombre sufrido. Estoy acostumbrado. Es así. 2 L's en el nombre, Marcello como el castellano con 2 L's, y Belotti una L, 2 T's, pero estoy 2 T's, pero es así, entonces siempre ponemos al revés. Es que David no es como Bellotas. Bellotti, Eso en Extremadura, no en Italia. Una falta de interés por el mundo mediterráneo que no es acorde con el interés de la persona. Marcello y yo, y os lo quiero presentar, tenemos muchísimo en común. Muchas cosas en común. Marcello es editor, muchas cosas en común. Es profesor de italiano, es esbelto, tiene una voz bella, es simpático. ¿Qué demonios? Es un tío guapo, a rabiar. Yo no. No, David más guapo que yo. Yo no, pero amigos y amigas. Él tiene una gorra mucho mejor que la mía, ¿eh? Pero amigos y amigas, todo eso no. Pero los dos tenemos un padre bancario, que no banquero, ¿vale? Y tenemos seguramente, por lo poco que nos hemos estado hermanando estos días, un deseo irrefrenable de cambiar el mundo, de mejorarlo, pensando en la gente normal, en nuestros vecinos y vecinas. Hemos pensado después, Marcello va a hablar un buen rato sobre Gramsci, que representan estos cuentos, esa bella aventura de publicarlos simultáneamente en varias lenguas. Pero hemos querido, así me lo ha pedido Marcello, que la manera, porque además de otras muchas cosas, también ha trabajado mucho en el ámbito de la escena, de las artes escénicas, hemos querido, gracias al apoyo de unos amigos y amigas enormemente buenos y artistas, presentaros el cuento por sí mismo, es decir, contándolo, leyéndolo. ¿No es así, Marcello? ¿Cómo ha sido el trabajo? Sí, no voy a comentar nada de los cuentos. Luego os contaré un poquito, no muchísimo, 5, 6, 7 minutos, cómo salieron estos cuentos y qué historia tienen. Pero yo ahora daría la palabra a Antonio Gramsci y sobre todo a las niñas
y a los niños que leerán los cuentos, y por lo tanto os invito a hacer un grande aplauso para nuestros niños y nuestras niñas. El árbol del erizo. Querido Delio, me ha gustado mucho tu rinconcito lleno de vida, con los pinzones y los pececitos. Si los pinzones se escapan de la jaula, no hay que cogerlos ni por las alas ni por las patitas, que son delicadas y pueden romperse o dislocarse. Debes agarrarles el cuerpo con todo el puño, sin apretar. Cuando era un muchacho, crié muchos pájaros y también otros animales. Halcones, lechuzas, cuclillos, urracas, cornejas, jilgueros, canarios, pinzones, alondras, etc. Crié una pequeña serpiente, una comadreja, erizos y tortugas. Así fue como vi a los erizos recolectando manzanas. Un anochecer de otoño, cuando ya había oscurecido, pero la luna resplandecía, fui con otro muchacho, amigo mío, a un campo lleno de árboles frutales, sobre todo de manzanos. Nos escondimos tras un matorral, de espaldas al viento, y de repente salieron los erizos. Eran 5, 2 más grandes y 3 pequeñitos. Se dirigieron en fila india hacia los manzanos, deambularon por el césped y luego se pusieron a trabajar. Ayudándose con los morritos y con las patitas, hacían rodar las manzanas que el viento había hecho caer de los árboles y las agrupaban en un pequeño claro, muy cerca unas de otras. Pero se ve que las manzanas del suelo no les bastaban. El erizo más grande, con el morro hacia arriba, miró a su alrededor. Eligió un árbol muy inclinado y se encaramó a él. Seguido por su mujer, se pusieron en una rama colmada y empezaron a balancearse rítmicamente. Sus movimientos se contagiaron a la rama, que osciló cada vez más, con sacudidas bruscas, y cayeron al suelo muchas más manzanas. Una vez agrupadas con las otras, todos los erizos grandes y pequeños se enrollaron con las púas erizadas y se tumbaron sobre la fruta que quedó ensartada. Algunos solo ensartaron unas pocas manzanas, los ericitos, pero el padre y la madre consiguieron ensartar 7 u 8 manzanas cada uno. Mientras regresaban a su madriguera, salimos del escondite, metimos los erizos en una bolsa y nos los llevamos a casa. Yo me quedé con el padre y con los 2 erizos pequeños y los tuve durante muchos meses sueltos por el patio. Cazaban todos los bichos, cucarachas, escarabajos, etc. y comían fruta y hojas de lechuga. Las hojas frescas les gustaban mucho y así los pude domesticar un poco. Ya no se hacían un ovillo cuando veían a alguien, pero les tenían mucho miedo a los perros. Yo me divertía llevando al patio culebras vivas para ver cómo los erizos las cazaban. En cuanto el erizo veía a la culebra, saltaba muy rápido sobre sus 4 patitas y la atacaba con mucha valentía. La culebra levantaba la cabeza con la lengua afuera y silbaba. El erizo emitía un pequeño chillido, sujetaba por delante a la culebra con las patitas, le mordía la nuca y después se la comía trocito a trocito. Te escribiré en otra ocasión sobre el baile de las liebres, del pájaro tejedor y del oso. Y quiero contarte más cosas que cuando era muchacho vi y oí sobre otros animales. La historia del potrillo, del zorro y del caballo que llevaba cola solo los días de fiesta. Creo que conoces la historia de Kim, el libro de la selva y en especial el cuento de la foca blanca. Y de Riki Tiki Tawi, Antonio. Encuentro con el mar. Querido Giuliano, has visto el mar por primera vez. Escríbeme para contarme qué te ha parecido. ¿Has tragado mucha agua salada mientras te bañabas? ¿Has aprendido a nadar? ¿Has cogido pececitos vivos y cangrejos? Yo he visto unos muchachos que cogían pececitos en el mar con un ladrillo agujereado, con aire. Habían llenado todo un cubo. Un abrazo, Antonio.
Armonías de la naturaleza. Una mañana, un pequeño campesino encontró un zorro en un cepo. Le asestó un bastonazo en la cabeza, se lo cargó sobre los hombros y, muy contento por el dinerito que sacaría por la piel del animal, se encaminó hacia el pueblo más cercano donde esperaba encontrar al comprador de la mercancía que el cielo le había enviado. Ya estaba cerca de su meta, tras algunas horas de camino, cuando el animal, que había recobrado el conocimiento, le mordió la nuca. Se le escabulló de las manos y desapareció de su vista en un santiamén. El campesino, entumecido por el esfuerzo, se secó la sangre que le brotaba de la herida y acabó consolándose mientras clamaba: «Ah, por eso te llaman zorro». El juego de las damas. Querido Delio, he recibido tu carta y he tenido noticias de tu actividad como estudiante. ¿Te han gustado los cuentos de Mowgli? Mi vida transcurre de manera un poco monótona, pero bastante satisfactoria para la salud. Siento mucho no poder estar cerca de mis queridos niños y no poder ayudarlos en sus tareas para la escuela y para la vida. He leído en los periódicos el resultado de un campeonato de ajedrez, pero yo no sé jugar, solo aprendí a jugar un poco a las damas. Un beso grande, Antonio. Cuervos y búhos. Había estallado la guerra entre los cuervos y los búhos a causa de un bosquecillo del que desde hacía tiempo se disputaban la propiedad. En pocos días los cuervos acabaron maltrechos. Los búhos, que se despiertan después del ocaso, atacaban por la noche a los cuervos dormidos en sus nidos y los masacraban. Los cuervos intentaban rechazar la ofensiva en vano. Volaban del alba al anochecer entre los árboles, se detenían en las laderas escarpadas de los montes, exploraban las grietas, los peñascos. Ni un palmo de terreno se escapaba de su búsqueda. Todo era inútil. Los búhos permanecían refugiados en sus nidos escondidos, imposibles de hallar, y reían. Se reían de los cuervos, que cada día enterraban a alguno de los suyos sin llegar a provocar jamás ni una víctima entre las filas del ejército enemigo. Un día los cuervos celebraron un consejo. ¿Qué dijeron? Imposible de saberlo. Los cuervos conocen el arte de guardar secretos y nunca se los desvelaron a nadie, ni por la imposición de la fuerza ni por los enredos de la insidia. ¿Qué deliberaciones tuvieron lugar en esa histórica reunión? Pero se sabe que surgió una disputa y que la asamblea terminó dramáticamente. De hecho, un viejo cuervo salió de ella desplumado, maltrecho, herido en distintas partes. Abandonó la tribu y se fue brincando. Las alas ya no lo sostenían. Hasta un enorme pequeñasco donde en una noche lejana había oído el grito del estridente búho. Se posó en la cima del gigantesco peñasco y esperó a que llegara la noche. Cuando los búhos salieron de sus refugios, divisaron, con sus ojos fosforescentes y temibles, al viejo cuervo. Lo rodearon amenazadores, listos para atacar. ¿Es que no veis que me dirijo a vosotros buscando piedad?, dijo el cuervo. ¿No veis que los míos me han dejado inútil para volar? ¿Que me han herido y me han desterrado? Acogedme, socorredme, seré vuestro consejero. Cuando mis alas estén en condiciones, yo mismo os guiaré a la casa de los cuervos. Los búhos celebraron un consejo. Un viejo búho se levantó y dijo: «No os fiéis, pertenece a la raza de vuestros enemigos, os traicionará». Pero todos rieron ante esas palabras. Quisieron que el cuervo se quedara con ellos. Le rindieron grandes honores y se inclinaron ante él como si fuera un rey. El viejo búho, ignorado y ridiculizado, cruzó el monte y desapareció. ¿Encontró una nueva tribu, una nueva familia? ¿Quién sabe? El cuervo exploró los nidos de los búhos, conoció sus costumbres, sus planes de guerra y sus propósitos. Midió sus fuerzas y se apropió de sus secretos. Incluso descubrió que la esposa del primer ministro tenía un lío, vaya coqueta, con el jefe del Estado Mayor. Los búhos competían para revelarle cada detalle. Nada escapaba a su sagaz investigación.
Pasaron los días y las alas del cuervo herido crecieron y recuperaron su fuerza. Reunió a los búhos y les dijo: mis generosos amigos, el día ha llegado. A cambio de vuestra cortés hospitalidad, os daré el triunfo definitivo sobre los cuervos. Saldré mañana al amanecer, descubriré los nidos de vuestros enemigos y antes de que caiga la noche estaré con vosotros para guiaros, para conduciros a la victoria. El cuervo se marchó, volvió a su tribu, que acudió a sus gritos con alegría, granando con una felicidad infinita. Hizo formar a los machos en orden de batalla, se puso al mando y levantó el vuelo. El zorro y el potrillo. Queridísimo Delio, me he enterado de que estuviste en el mar y viste cosas preciosas. Me gustaría que me escribieras para describirme esas maravillas. Aparte de eso, ¿has descubierto algún nuevo ser vivo? Junto al mar hay todo un hervidero de pequeños seres, pequeños cangrejos, medusas, estrellas de mar, etc. Hace mucho tiempo prometí que te escribiría algunas historias sobre animales que vi de niño, pero al final no pude. Ahora intentaré contarte alguna, por ejemplo, la historia del zorro y el potrillo. Parece que el zorro sabe cuándo ha nacido un potrillo y está al acecho, y la yegua sabe que el zorro está al acecho. Por eso, en cuanto nace el potrillo, la madre se pone a correr alrededor del pequeño, que no puede moverse ni escaparse si algún animal salvaje lo ataca. Sin embargo, a veces por las calles de Cerdeña se ven algunos caballos sin cola y sin orejas. ¿Por qué? Porque cuando acaban de nacer, el zorro, de una u otra manera, consigue acercarse a ellos y les come la cola y las orejas aún más blanditas. Cuando yo era niño, uno de esos caballos permanecía un viejo vendedor de aceite, de velas y de petróleo que iba de pueblo en pueblo vendiendo su mercancía. En esa época no existían las cooperativas ni otra manera de distribuir la mercancía, pero los domingos, para que los mocosos no se burlaran, el vendedor le ponía a su caballo una cola y unas orejas falsas. Ahora te contaré cómo vi al zorro por primera vez. Un día fui con mis hermanos al campo de una tía nuestra donde había 2 grandes robles y algún árbol frutal. Teníamos que recoger bellotas para dar de comer a un cerdito. El campo no estaba lejos del pueblo, pero todo estaba desierto y se tenía que bajar a un valle. Acabábamos de entrar en el campo y aquí que, debajo de un árbol, había un zorro grande sentado tranquilamente, con su bonita cola levantada como una bandera. No se asustó en absoluto. Nos enseñó los dientes, pero parecía que se reía, no que nos amenazara. Nosotros, los niños, estábamos furiosos porque el zorro no nos tenía miedo. En realidad, no tenía nada de miedo. Le lanzamos piedras, pero él solo se apartaba y luego empezó a mirarnos con guasa y con sorna. Nos pusimos unos bastones sobre los hombros y, todos juntos, hicimos ¡bum!, como si fuera el disparo de un fusil. Pero el zorro nos enseñó los dientes sin incomodarse demasiado. De repente se oyó un fusil de verdad, disparado por alguien de los alrededores. Solo entonces el zorro dio un brinco y escapó corriendo. Me parece que aún lo veo, todo amarillo, corriendo como una centella sobre un pequeño muro, con la cola aún levantada y desapareciendo en la espesura. Queridísimo Delio, ahora háblame de tus viajes y de las novedades que has visto. Un beso, Antonio. El hombre en la cuneta, 27 de junio de 1932. Queridísima Yulka, un hombre había vivido la noche intensamente. Quizás había bebido demasiado. Quizás la continua misión de mujeres guapas lo había dejado un poco atontado. Tras salir del local, después de andar un rato en zigzag por la calle, se cayó en una cuneta. Estaba muy oscuro. Su cuerpo quedó encajado entre piedras y matorrales. Estaba un poco asustado y no se movió por miedo a caer aún más hacia el fondo. Los matorrales volvieron a su posición, cubriéndolo. Las babosas reptaron por encima de él, dejándolo plateado. Quizás un sapo se puso sobre su corazón para oír el latido. De hecho, consideraba que aún estaba vivo.
Pasaron las horas, llegaron la madrugada y las primeras luces del alba. Empezó a pasar gente. El hombre se puso a gritar pidiendo ayuda. Se acercó un señor Gafotas. Era un científico que volvía a casa después de trabajar en su laboratorio. «¿Qué pasa?», preguntó. «Quisiera salir de la cuneta», contestó el hombre. «Vaya, vaya, quisiera salir de la cuneta. ¿Y tú qué sabes de la voluntad, del libre albedrío, del albedrío esclavo? Quisieras. La ignorancia es siempre así. Tú solo sabes una cosa, que estabas de pie debido a las leyes de la estática y te has caído debido a las leyes de la cinemática. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia!». Y se alejó sacudiendo la cabeza, muy indignado. Así bien. Se oyeron pasos otra vez, nuevas súplicas del hombre. Se acercó un campesino que llevaba un cerdo para vender, atado con una correa y que fumaba en pipa. «Vaya, vaya, te has caído en la cuneta, ¿eh? Te has emborrachado, te has divertido y te has caído en la cuneta. ¿Y por qué no te has ido a dormir, como hice yo?». Y se alejó, con el paso al mismo ritmo que el gruñido del cerdo. Y luego pasó un artista, que gimió porque el hombre quería salir de la cuneta. Estaba tan guapo, completamente pintado de plata por las babosas, con una aureola de flores y hierbas silvestres bajo la cabeza. Era tan patético. Y pasó un ministro de Dios que se puso a protestar contra la depravación de la ciudad, que se divertía o dormía mientras un hermano había caído en la cuneta. Se entusiasmó y se fue corriendo para dar un sermón terrible en la próxima misa. De esta manera, el hombre se quedó en la cuneta, hasta que miró a su alrededor. Vio con exactitud dónde había caído. Se retorció, se arqueó, hizo palanca con brazos y piernas, se puso en pie y logró salir de la cuneta, con la sola ayuda de sus fuerzas. Estudia historia. Queridísimo Delio, me siento un poco cansado y no te puedo escribirte mucho. Tú escríbeme siempre y sobre todo lo que te interesa de la escuela. Creo que te gusta la historia como me gustaba a mí cuando tenía tu edad, porque concierne a todos los hombres vivos y todo lo que concierne a los hombres, tantos hombres como sea posible, todos los hombres del mundo, puesto que se unen entre sí en sociedad, trabajan, luchan y se mejoran a sí mismos. No puede sino gustarte más que cualquier otra cosa. Pero es así, un abrazo, Antonio. Bueno, pues Marcelo ya se viene y yo que me pongo. Esto ha sido una selección, ahora nos lo explica Marcelo, de los cuentos de Antonio Gramsci, que escribió para sus dos hijos desde prisión. Bueno, Marcelo, ¿cómo ha sido esta idea de publicar a un gran pensador del que en España teníamos poco conocimiento también de su obra infantil? Sí, la razón fue personal al principio, porque un querido amigo, Luriol, de Barcelona, acababa de tener una hija hace unos años y quería regalarle los cuentos de Gramsci, que mis padres me leían, los cuentos infantiles de Gramsci, que mis padres me leían cuando yo era un niño. Y me di cuenta que en España no existían. Existía una edición del 81, horrible, horrorosa, sin dibujos, sin nada. Por lo tanto, propuse a Icari Editorial de Barcelona, con quien llevo trabajando bastante años, publicarlos en castellano, en catalán, en italiano y en sardo también, porque Antonio Gramsci era de la Sardeña. Y a todas las niñas, todos los niños que están aquí, habéis visto que hay muchos animales, árboles frutales, hay mucho campo, porque Antonio Gramsci, de niño, se crió justamente en el campo de Sardeña, que es una tierra, una grande isla que está en el medio del Mediterráneo, muy bonita para visitarla incluso ahora. Por lo tanto, David no existían en castellano y me dije, hay los guarderos de la cárcel, la carta de la cárcel, muchas cosas conocidas, pero aquí en España y por lo tanto en América Latina, en Latinoamérica, donde se habla castellano, por supuesto, hacía falta hacer difusión de estos cuentos. Además, unos cuentos que, como bien comenta Marcelo, creo que ha sido un gran acierto ofrecer en formato de álbum ilustrado con unas muy buenas ilustraciones de corte
clásico, ¿sabéis? Que casi se nota ese papel rugoso, a pesar de que está editado, obviamente, como cualquier álbum en papel cuché. Tenéis, de todas maneras, algún ejemplar ahí de este libro con bellas ilustraciones a cargo de Claudio Stasi. Sí, Claudio es un amigo italiano de Palermo, originario de Palermo, lleva muchos años él también viviendo en Barcelona. Es un ilustrador, un dibujante muy famoso, bastante famoso ya. Un libro que os recomiendo traducirlo al castellano, siempre de cuentos, la historia de Giovanni Falcone, un grande juez italiano que fue desgraciadamente matado por la mafia. Se llama Por eso me llamo Giovanni, es un cuento adecuado desde los 10 años más o menos, y lleva muchos años trabajando en otras cosas. Aquí en España, como yo, ¿no? Nuestro nuevo país, nuestro segundo y nuevo país, por supuesto. Y qué decir, ahora no quiero explicarlo todo de Gramsci, pero Gramsci, lo digo a los niños, quería muchísimo, muchísimo a sus dos hijos, Delio y Giuliano, que desgraciadamente no pudo estar con ellos. No pudo estar con ellos porque había un feroz dictador en Italia, se llamaba Benito Mussolini, un poco como Francisco Franco, de hecho eran muy amigos, y como este alemán Adolfo Hitler, o sea, eran tres dictadores que Gramsci no había cometido ningún delito, era un hombre muy pacífico, pero por lo que él pensaba en un mundo más justo, más igual, fue encarcelado por ese dictador que se llama Benito Mussolini, que dijo, tenemos que encontrar la manera para que este hombre no piense. Y lo consiguieron hasta un cierto punto, lo metieron en la cárcel, y desde la cárcel, niños y niñas, él escribió esos cuentos, y mucho más también, en forma de cartas, y escribió otras obras muy complicadas para vosotros de momento, que se llaman Los cuadernos de la cárcel, La carta de la cárcel. Era un filósofo, pensador, activista político. Pero incluso niños y niñas en esos cuentos, él no se olvida de decir lo que piensa del mundo. De hecho, si os habéis dado cuenta un poquito rápidamente, y podéis leerlo con más calma más adelante, siempre en los cuentos hay un trasfondo en el que se habla, en el que hay una fuerte dimensión ética, o sea, de los valores, ¿no? De los seres humanos. Se habla siempre de lucha entre el bien y el mal, como ahora, ¿no? Hay el bien y el mal. Se habla siempre mucho de lo que es justo y de lo que no es justo. Se habla mucho de los oprimidos y de los opresores, que todavía existen, ¿no? Incluso se han ensanchado. Siempre hay una lectura del mundo, por lo tanto habla de su mundo cuando era niño y niña, como vosotros, pero a través de eso nos cuenta su visión del mundo. Una cosa importante, vale, el ilustrador Claudio Stasi, yo traduje los cuentos al catalán y al castellano, luego hubo una revisión porque, como notáis, soy italiano, y sin hablar demasiado, decidí sacar el mismo libro, que aquí está en castellano, también en catalán, en italiano y en sardo. Me gustaría muchísimo, y estoy luchando para ello, que saliera también en gallego, en euskera y, ¿por qué no?, en asturiano. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque, y lo digo como italiano, hablo también catalán sin problema, asturiano no, pero si estuviera aquí me apuntaría a un curso al día siguiente. Es importante en este país que todos los idiomas, todas las lenguas tengan el mismo derecho de ciudadanía. No existe ni una lengua más importante ni la otra, todas. Y además los niños y las niñas, lo digo los padres y las madres, si crecen hablando más idiomas, de cara al futuro, de cara a cuando seréis más adultos, viejos como vosotros, niños y niñas, os resultará muchísimo más fácil aprender otros idiomas. Por lo tanto, a favor de un plurilingüismo de este país, que es una cosa preciosa, una riqueza enorme. No existen lenguas de serie A o de serie B. Por lo tanto, os invito a que me ayudéis para traducirlo al castellano, al gallego, al euskera y al asturiano. Sería muy interesante. Muy bonito. No sé. Bueno, a lo largo de estos días hemos estado
reflexionando mucho. El otro día teníamos una editorial absolutamente señera en nuestro país como es Calandraca, y hemos hablado también bastante sobre temas tabús en la literatura para todos los públicos o literatura infantil. Y yo tengo pues una percepción como profesional en el ámbito de la infancia que quería compartir con todos ustedes y con el propio Marcelo. Yo creo que hay dos temas muy complicados de abordar en nuestra sociedad y desde luego con los niños y las niñas. Uno es la religión, el hecho religioso y más bien complicado hablar sobre una concepción no religiosa del mundo. Es complicado, ¿no? Es decir, sí que hay muchos espacios donde los niños se pueden acercar al hecho religioso desde el punto de vista de los que creen, ¿no? Lo contrario es complicado. Y hay otro tema que es incluso, yo diría, más preocupante, y no sé si ustedes coinciden o no, que es algo así, que también es complicado socialmente ahora, que es la política, ¿no? Es decir, no hables de política. Hay un concepto que acuñó el propio Antonio Gramsci, que es muy interesante, que es el concepto de sentido común. ¿Qué entendía Gramsci por sentido común? Aquello que de alguna manera era hegemónico, que es otro concepto muy de Gramsci, que era como muy mayoritario, que era incuestionado, este sentido común. El problema es que el sentido común también tiene política y defiende intereses políticos. Por ejemplo, si yo hablo con niños y niñas, por ejemplo, bueno, yo he hecho cosas un poco peores también a lo largo de mi carrera profesional, pero si yo hablo con niños y niñas y les digo, sería muy bueno, amigos y amigas, hacer que las empresas que producen electricidad fueran de todos y de todas, porque está subiendo mucho la luz y eso hace que las empresas no puedan funcionar, que haya que pagar mucho por la calefacción, y yo les explico, esta es una idea. Sería muy complicado que yo lo hiciera en un contexto formal. Me atrevo aquí porque esto es la Semana Negra y, bueno, pues es uno de los pocos espacios de libre pensamiento que nos van quedando en nuestro país. Pero si yo llego a esos mismos niños y les digo, amigos míos, pequeños niños, la empresa EDP o la que ustedes quieran, que es una muy buena empresa, que hace muy buenas cosas en nuestro país y en nuestra región, les invita a que vayan ustedes a plantar abetos en pro de un medio ambiente más sostenible. No estaría haciendo política. ¿Me explico? Entonces yo creo que Antonio Gramsci tiene mucho que ofrecer a los mayores y también a los pequeños y a las pequeñas. Este es un libro de cuentos que, más allá de ciertas cosas que también nos puedan chirriar y que le discutiríamos al propio Gramsci, quizás el papel de las chicas en ellos, más cosas, ¿no? Pero que es un cuento que sigue hablando de cosas que muy pocos autores infantiles se atreverían a abordar a través de la fábula, de la metáfora. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esto, si has sentido algún tipo de carga o no por publicar a Gramsci, si estos libros de este gran pensador han sido llevados a muchas escuelas. Te preguntaría si conoces que haya habido muchas guías de lectura en torno a uno de los pensadores europeos más importantes del siglo XX. Pues te haría esas preguntas y esta reflexión que me apetecía hacer aquí, porque como os dije que esto me apetecía mucho hoy, pues estoy yo desorejado, pero que no haya muchos programadores en la sala porque uno tiene que seguir comiendo, pero bueno, me apetecía decirlo. Sí, David, son cuentos infantiles para niños y niñas, después de los 5 o 6 años hasta los 7 o 8 años. Y son cuentos y punto. Además cuentan otras cosas, se puede dar otra lectura, pero son cuentos muy bonitos porque hablan de la naturaleza, del mar, de la playa, de los pececitos, de los erizos, de muchas cosas, ¿no? Los habéis escuchado de los niños. Con respecto a la escuela, en Canarias nos compraron bastante copias porque introdujeron el libro, en castellano por supuesto, porque introdujeron el libro como lectura en primaria. Eso funcionó muy bien. De hecho, estaba a punto de ir a Canarias, nunca estuve, para montar un taller, pero vale, ya había gente suficiente, al final no me fui. Y también en Sardeña, con la edición en sardo, no solo en italiano, montaron unos talleres con los niños y las niñas en las escuelas. Por lo tanto,
Si hay profesores, maestras, profesoras aquí o maestros, os aconsejo utilizar este libro porque funciona muy bien, incluso para leerlo en público, para trabajarlo en una forma de teatro, en la escuela, que es muy útil de cara al crecimiento de los niños y de las niñas. Y de hecho, los cuentos que habéis escuchado son cartas que Antonio Gramsci escribió a su cuñada, a su mujer, otra gente, y esas son cartas en forma de cuento que escribió a sus dos niños, a Delio y a Giuliano. Y por lo tanto, al ser cartas, David, son cuentos que fluyen muy bien incluso, ¿no? En la interpretación magnífica de los niños y las niñas que hemos tenido. Muy grandes los chavales, ¿eh? Sí, muy bien. Por lo tanto, otro aplauso para los niños y las niñas, por favor, ¿eh? Efectivamente, vamos. Otra de las reflexiones que haces, yo creo que muy acertadamente, en general, si hablamos de literatura para todos los públicos, literatura infantil y juvenil, es que un cuento lo primero que tiene que ser es un cuento capaz de emocionar, de transmitir una historia, porque bueno, ahora se estila mucho también en nuestro ámbito, y yo creo que Gramsci no cae en eso, a pesar de que sus cuentos obviamente hablan de muchas más cosas, tienen muchas capas como la cebolla y se pueden encontrar muchas cosas, es esa tendencia pedagogicista, mal entendida, cuando alguien llega y dice, deme usted un cuento para aprender a lavar los dientes. O deme usted un cuento que me emocione, que sea bueno, que sea literatura, y después, si entre las líneas habla de lavar los dientes y puede valer para eso, estupendo, pero un cuento lo primero que tiene que valer es para incrementar nuestro amor a la lectura, nuestra emoción, y yo creo que Gramsci, que era un gran sabio, pues también sabía esto, y sus cuentos son muestra de ello. Tenemos un poco de tiempo, yo creo que es un lujo que Marcello Bellotti con 2 T's y 2 L's nos acompañe hoy aquí, y si tenéis alguna pregunta, observación o crítica a lo aquí expresado, pues es un buen momento para hacerlo. Estamos ahí, yo sé que hay tensión contenida. O sea, todos estamos felices de tener a Gramsci para niños aquí en Asturias. Por cierto, tenemos por aquí de Trave no está, no. Esto hay que editarlo en asturiano, claramente, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, vale, bien. Además, traducirlo al asturiano es muy fácil, porque el libro ya está hecho. Hay solo que coger el texto en italiano, conocer a alguien de aquí que escriba muy bien el asturiano y que conozca el italiano. Bueno, tenemos aquí una escritora, está ahí ahora fuera, Beatriz. Fuera de la carta, Beatriz. Y yo podría colaborar para echarle un cable. Avisar a Beatriz. Beatriz. Oye, que hay que traducir esto al asturiano. Vale, ya está, vale. Ya lo vamos avanzando. Beatriz, hay solo que traducirlo y luego el texto. Estamos editando, niños y niñas, estamos editando un libro en tiempo real. Se hace así. Coges a la traductora. Podemos coger a Carlos como productor de éxito que le interesa las lenguas minorizadas del noroeste peninsular, y ya enseguida un poco de cartón, que está un poco malo, papel hay, pero el cartón está un poco más complejo. Mañana, ahí está, ahí grande Beatriz. Beatriz, te puedo ayudar, tú lo puedes traducir desde el castellano, yo te indico un poco el texto en italiano y vamos comparándolo, ¿vale? Bueno, ¿tenéis alguna pregunta, alguna observación? Es el momento. Una cosita. Pues Marcello nos va a despedir. Y bueno, de verdad que ha sido todo facilidades por parte de Icaria y de él mismo por venir aquí, desplazarse y compartir este tiempo con nosotras y nosotros. Marcello, despídenos. Por acabar, 2 niños y algunos animales son los protagonistas de estos cuentos que Antonio Gramsci escribió para sus hijos, Delio y Giuliano, y para su esposa, Yulka, que era rusa, una violinista rusa. Hablan de erizos a la caza de manzanas, de cubos con cangrejos y pececitos, de batallas entre cuervos y búhos, de zorros muy astutos que se la tienen con campesinos y potrillos indefensos, del juego de damas, de la libertad en el dibujo, de la escuela y de hijos que crecen
de hombres que caen y resurgen y hacen entender lo importante que es el estudio de la historia. Muchas gracias. Y muchas gracias a Lola, a Joanel, a Alicia, a Héctor y a Inés. Ahí está. Lola Huerta Peláez, Joanel Huerta Peláez, Alicia Fuello Álvarez, Héctor Sagasti e Inés Bocos, que nos han interpretado los cuentos de una manera tan excelsa, tan bonita. Esto es la Carpa de la Palabra, esto es la Semana Negra y la cultura popular sigue aquí. Adelante. Y un aplauso a David, sin el cual todo eso no existiría. Gracias, David. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada.
ayúdame, ¿eh? Ya sabes tú. Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.